El Bitcoin, desde su creación en 2009, ha redefinido nuestra percepción del valor y la propiedad. Con su aparición, el concepto de dinero ha dejado de ser algo tangible, algo que puedes tener en tus manos, para convertirse en una serie de códigos y algoritmos guardados en una red descentralizada. Su importancia radica no solo en su valor monetario, que ha llegado a alcanzar cifras astronómicas, sino también en lo que representa, una moneda global, descentralizada y digital. Una forma de intercambio que no depende de ningún gobierno ni entidad financiera. Un nuevo tipo de activo que ha permitido a muchas personas acumular enormes fortunas, pero que también ha estado rodeado de controversias, fraudes y un aura de misterio. La creación del Bitcoin marcó un antes y un después en el mundo financiero. Desde entonces, ha habido un sinfín de historias sobre personas que se hicieron millonarias de la noche a la mañana gracias a esta criptomoneda, pero también hay relatos sobre individuos que perdieron todo en un abrir y cerrar de ojos debido a la volatilidad del mercado de las criptomonedas. Sin embargo, una de las historias más intrigantes y controvertidas en torno al Bitcoin es la de su origen. ¿Quién está detrás de esta revolución financiera? ¿Quién es el cerebro que dio vida a esta criptomoneda que ha cambiado tantas vidas y que sigue generando tanto debate? Durante mucho tiempo, la identidad del creador del Bitcoin, conocido bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, ha sido uno de los mayores misterios del mundo digital. Aunque se han propuesto varias teorías y candidatos, la verdadera identidad de Nakamoto sigue siendo un enigma. Pero en medio de este mar de incertidumbre, surge una figura que afirma tener las respuestas. Un hombre que dice ser el verdadero Satoshi Nakamoto. Ese hombre es Craig Wright. Wright, un empresario australiano con una larga trayectoria en el mundo de la tecnología y las criptomonedas, ha sido una figura controversial desde que hizo esta audaz afirmación. Sus palabras han generado escepticismo, dudas y una gran cantidad de debates. ¿Es él realmente el creador del Bitcoin? ¿O es solo un impostor tratando de aprovecharse de la fama y el misterio que rodea a esta criptomoneda? Hoy te contaré la historia de Craig Wright, el hombre que se autodenomina el creador del Bitcoin, y por qué casi nadie le cree. Antes que nada te recuerdo que si te gusta el contenido dejes tu like y te suscribas para que nunca te pierdas de un nuevo video. También puedes convertirte en miembro y así apoyarme para que yo pueda seguir creando estos videos. Muchas gracias a los miembros actuales. Después de eso, comenzamos. Craig Stephen Wright nació en octubre de 1970 en Brisbane, Australia. No se sabe mucho acerca de sus padres o su infancia, ya que Wright ha mantenido gran parte de su vida personal en privado. Lo que sí sabemos es que desde muy joven, Wright mostró un interés y una habilidad excepcionales para la tecnología y la informática. A lo largo de su vida, Wright ha acumulado una impresionante lista de títulos académicos. Comenzó su carrera educativa en la Universidad de Queensland, donde obtuvo un título en Ciencias de la Computación. Sin embargo, no se detuvo allí. Wright continuó sus estudios y obtuvo una serie de títulos avanzados, incluyendo un doctorado en teología, otro en filosofía y un tercero en informática. Además de su formación académica, Wright también tiene una amplia experiencia profesional en el mundo de la tecnología. Ha trabajado en una variedad de roles a lo largo de los años, desde ingeniero de sistemas hasta consultor de seguridad informática. Incluso fundó su propia empresa, The Morgan Limited, que se centraba en la investigación y desarrollo de software y hardware de criptografía. Esta empresa fue un paso crucial en su carrera, ya que le permitió sumergirse más profundamente en el mundo de las criptomonedas y la seguridad cibernética. Además de su pasión por la tecnología, Wright también tenía un interés profundo en la economía y las finanzas. Esta combinación de habilidades e intereses le permitió explorar el potencial de las criptomonedas como una nueva forma de moneda y un medio de intercambio. Antes de su famosa afirmación, Wright ya estaba muy involucrado en el espacio de las criptomonedas. En 2013, se asoció con el empresario Dave Clayman para formar una compañía llamada W&M-K Info Defense Research. La empresa estaba enfocada en la investigación y desarrollo de tecnologías de blockchain y Bitcoin. Aunque la compañía no tuvo un gran impacto en la comunidad de las criptomonedas, sí sirvió como plataforma para que Wright profundizara su comprensión del Bitcoin y su tecnología subyacente. Durante este tiempo, Wright también fue un contribuyente activo en varias comunidades en línea relacionadas con Bitcoin. Participaba regularmente en foros y grupos de discusión, compartiendo sus ideas y conocimientos sobre la criptomoneda. Aunque sus opiniones a veces eran controvertidas, no cabe duda de que Wright era una figura respetada en estos círculos. En 2014, Wright se convirtió en el director ejecutivo de la empresa Hotwire Preemptive Intelligence Group, una compañía que intentó lanzar un negocio basado en Bitcoin, pero que finalmente se declaró en quiebra. A pesar de este contratiempo, Wright continuó su trabajo en el campo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Pero Wright no solo se dedicó a la investigación y desarrollo de tecnologías relacionadas con el Bitcoin, sino que también se convirtió en un defensor público de las criptomonedas. Daba conferencias en universidades y eventos de la industria, promoviendo los beneficios y el potencial del Bitcoin y la tecnología blockchain. En 2015, Wright fue nombrado uno de los 50 individuos más influyentes en la tecnología de la información en Australia por la revista CTNet. Este reconocimiento subraya el impacto que Wright ya había tenido en el mundo de las criptomonedas hasta este momento. Pero fue en diciembre de 2015 cuando la vida de Craig Wright cambió para siempre. Durante este tiempo, surgieron rumores en la comunidad de las criptomonedas que apuntaban a que Wright podría ser el misterioso Satoshi Nakamoto, el creador anónimo de Bitcoin.
Estos rumores se originaron principalmente en foros online como Reddit y Bitcoin Talk, donde los usuarios analizaban las similitudes entre los escritos de Wright y los de Satoshi. La especulación creció aún más cuando dos revistas de tecnología, Wired y Gizmodo, publicaron artículos casi simultáneamente el 8 de diciembre de 2015, afirmando que Craig Wright podría ser el hombre detrás del seudónimo Satoshi Nakamoto. Ambas publicaciones citaban correos electrónicos y documentos filtrados que supuestamente vinculaban a Wright con la creación de Bitcoin. La reacción inicial fue de incredulidad. Bitcoin había sido un fenómeno mundial durante varios años, y la identidad de su creador había sido objeto de especulaciones desde su lanzamiento en 2009. Muchos eran escépticos de que este misterio pudiera resolverse tan fácilmente. Sin embargo, Wright no hizo nada para sofocar estos rumores. De hecho, parecía estar jugando con la idea. En una publicación en su blog poco después de los artículos de Wired y Gizmodo, Wright escribió: "Soy yo, soy el que siempre ha estado aquí". Esto solo sirvió para avivar las llamas de la especulación. La noticia se propagó rápidamente por los medios de comunicación, tanto dentro como fuera del mundo de las criptomonedas. Las implicaciones de que el creador de Bitcoin había sido finalmente descubierto eran enormes. Los medios de comunicación se apresuraron a cubrir la historia, y Craig Wright se convirtió en una figura conocida en todo el mundo prácticamente de la noche a la mañana. En los foros de criptomonedas y en las redes sociales, la noticia fue recibida con una mezcla de asombro, escepticismo y excitación. Algunos creían que las pruebas presentadas por Wired y Gizmodo eran convincentes, mientras que otros dudaban de su autenticidad. En Twitter, usuarios como @PeterTodd, un conocido desarrollador de Bitcoin, se burlaban de las afirmaciones, criticando al periodismo poco serio. Aún así, a medida que la noticia se extendía, la atención se centró cada vez más en Wright. La gente quería saber más sobre este hombre que afirmaba ser el creador de Bitcoin. Los medios de comunicación comenzaron a buscar en su pasado, tratando de descubrir cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir sus afirmaciones. Pero en medio de todo este caos y especulación, Craig Wright permaneció en gran medida en silencio. No hizo ninguna declaración pública inmediata para confirmar o negar las afirmaciones. Sin embargo, este silencio no duraría mucho. En mayo de 2016, en una entrevista exclusiva con BBC, Craig Wright hizo la sorprendente afirmación: "Soy el principal originador de Bitcoin. Soy el responsable de la creación de Bitcoin, y lo hice bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto". La afirmación fue una bomba en la comunidad de las criptomonedas y los medios de comunicación. La reacción fue inmediata. Los titulares de todo el mundo proclamaban que el creador de Bitcoin había sido finalmente revelado, pero junto con la emoción, también había escepticismo. Muchos cuestionaron la veracidad de las afirmaciones de Wright, y comenzaron a pedir pruebas más sólidas ya no solo a los medios de comunicación, sino directamente a Craig. Tras la afirmación de Craig Wright en la entrevista con BBC, la comunidad de criptomonedas y los medios de comunicación demandaron pruebas sólidas para respaldar su audaz afirmación. En respuesta a esto, Wright decidió realizar una demostración técnica para demostrar que él era Satoshi Nakamoto. La demostración tuvo lugar en Londres frente a un grupo selecto de periodistas y expertos en criptomonedas. Entre ellos se encontraban John Matonis, uno de los directores fundadores de la Fundación Bitcoin, y Gavin Andresen, un desarrollador principal de Bitcoin que había trabajado estrechamente con Satoshi Nakamoto en los primeros días del proyecto. Es necesario especificar que, si bien estuvieron trabajando juntos, Gavin Andresen y Satoshi Nakamoto nunca se habían visto en persona ni se habían revelado quiénes eran en la vida real. Esto es muy común en el mundo digital, especialmente en el mundo de la programación. Por ejemplo, Ross Ulbricht, creador de sitio de Silk Road en la Dark Web, solo conocía a su mentor Roger Thomas Clark por su alias, Variety Jones. Si te gustaría conocer de la historia de este sitio, dímelo en los comentarios. De vuelta a la demostración, Wright firmó digitalmente un mensaje utilizando la clave privada asociada con las primeras transacciones de Bitcoin realizadas por Satoshi Nakamoto. Este acto fue considerado significativo, ya que solo el verdadero creador de Bitcoin tendría acceso a estas claves privadas. Tras presenciar la demostración, tanto Matonis como Andresen afirmaron públicamente que creían que Wright era Satoshi Nakamoto. Andresen incluso escribió en su blog: "Después de pasar tiempo con él, estoy convencido más allá de una duda razonable. Craig Wright es Satoshi". Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones iniciales, la demostración técnica de Wright fue recibida con escepticismo por gran parte de la comunidad de criptomonedas. La razón principal de este escepticismo fue que la demostración no fue realizada en público, sino en un entorno controlado frente a un número limitado de personas. Muchos argumentaron que si Wright era realmente Satoshi, debería ser capaz de realizar la demostración en un entorno público y abierto. Además, varios expertos en criptografía y seguridad informática analizaron las pruebas proporcionadas por Wright y encontraron varias inconsistencias. Un ejemplo de esto fue el análisis realizado por el experto en seguridad Dan Kaminsky. En un post detallado en su blog, Kaminsky señaló que la firma digital utilizada por Wright en su demostración no era una nueva firma generada con la clave privada de Satoshi, sino una copia de una firma ya existente en la blockchain de Bitcoin. En otras palabras, Wright no había demostrado que tenía acceso a las claves privadas de Satoshi, sino que simplemente había reutilizado una vieja firma que cualquiera podía obtener del registro público de transacciones de Bitcoin. Otro golpe a la credibilidad de Wright vino del famoso foro de criptomonedas Bitcoin Talk.
Un usuario llamado Contrarian publicó un análisis detallado de las pruebas de Wright y llegó a la misma conclusión que Kaminsky. Las pruebas eran falsas y habían sido manipuladas. Este análisis fue ampliamente compartido y discutido en la comunidad de criptomonedas, aumentando aún más el escepticismo sobre las afirmaciones de Wright. Las revelaciones sobre las pruebas falsificadas de Wright generaron una gran controversia en la comunidad de Bitcoin. Las discusiones en línea se volvieron cada vez más acaloradas, con muchas personas cuestionando la integridad y credibilidad de Wright. Los foros de criptomonedas y las redes sociales se llenaron de debates sobre las afirmaciones de Wright. Muchos usuarios expresaron su decepción y descontento, mientras que otros defendían a Wright, argumentando que los ataques en su contra eran injustificados. Uno de los lugares donde esta controversia fue más evidente fue en Reddit, especialmente en el subreddit r/Bitcoin. Aquí, miles de usuarios participaron en discusiones sobre el tema. Además, varios influencers y personalidades destacadas dentro de la comunidad de criptomonedas también expresaron su opinión sobre el asunto. Charlie Lee, el creador de Litecoin, publicó en Twitter: "Craig Wright no es Satoshi. ¿De verdad puedo firmar una transacción con la clave privada de Satoshi ahora mismo y mostrarla a todos?". Por otro lado, Roger Ver, un prominente inversor en Bitcoin y partidario de Bitcoin Cash, declaró en una entrevista con la CNBC que creía que Craig Wright era Satoshi Nakamoto. Aunque esta afirmación fue recibida con escepticismo por muchos, demostró que Wright todavía tenía algunos partidarios dentro de la comunidad. Las críticas hacia Wright no se limitaban solo a la comunidad de las criptomonedas. Varias personalidades destacadas en el mundo de la tecnología en general y las finanzas también expresaron su escepticismo. El propio Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, respondió a un tweet sobre las afirmaciones de Wright diciendo simplemente: "Él no es". En 2018, Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, también calificó a Wright como un fraude durante una conferencia llamada The Economy, en Seúl, Corea del Sur, a la que Craig también había asistido. Durante una sesión de preguntas, Buterin argumentó que las pruebas presentadas por Wright no demostraban que él era Satoshi y criticó a la conferencia por darle una plataforma a Wright. La controversia también tuvo un impacto en la vida profesional de Wright. Varios de sus socios comerciales y colaboradores se distanciaron de él. A pesar de todo esto, Wright continuó defendiendo su afirmación de ser Satoshi Nakamoto. En varias entrevistas y publicaciones en línea, insistió en que las críticas en su contra eran infundadas y prometió presentar más pruebas para respaldar su afirmación. Sin embargo, hasta el día de hoy, ninguna de las pruebas presentadas por Wright ha sido aceptada por la mayoría de la comunidad de Bitcoin. La controversia ha dejado una mancha en su reputación y ha dividido aún más a la ya fracturada comunidad de criptomonedas. En cuanto a Craig, las consecuencias a raíz de su afirmación de ser Satoshi Nakamoto y la posterior controversia han sido enormes y variadas. Han afectado su carrera, su reputación y han tenido un impacto significativo en su vida personal. Uno de los efectos más inmediatos fue la pérdida de credibilidad en la comunidad de criptomonedas. Las dudas sobre sus afirmaciones y la falta de pruebas sólidas llevaron a muchos a cuestionar su integridad y honestidad. Como resultado, muchas personas y empresas dentro de la comunidad de criptomonedas optaron por distanciarse de él. Wright también enfrentó consecuencias legales por sus afirmaciones. En 2018, fue demandado por la familia de David Kleiman, un programador y criptógrafo que murió en 2013. La familia de Kleiman alega que Wright manipuló documentos y correos electrónicos para hacerse con miles de bitcoins que Kleiman había minado en los primeros días de la criptomoneda. El caso se ha prolongado durante años, con Wright negando las acusaciones y presentando varias pruebas en su defensa. Sin embargo, en agosto de 2019, un juez federal de Florida falló en contra de Wright y le ordenó pagar a la familia Kleiman la mitad de todos los bitcoins minados antes de 2014. Esto equivale a alrededor de $500,000 de bitcoins, valorados en aproximadamente $5,000 millones al momento del fallo. La sentencia fue un golpe importante para Wright, aunque él ha prometido apelar y hasta ahora no ha entregado los bitcoins ordenados por el juez. Además de la demanda de Kleiman, Wright también ha estado involucrado en varias otras disputas legales. En 2019 fue demandado por Peter McCormack, un podcaster de criptomonedas que Wright había acusado de difamación por cuestionar sus afirmaciones de ser Satoshi Nakamoto. Aunque el juez encontró que los comentarios de McCormack causaron un daño grave a la reputación de Wright, solo le otorgaron a Wright daños nominales de 1 libra esterlina debido a la presentación de evidencia falsa. Como respuesta, McCormack demandó a Wright buscando una compensación por daños y perjuicios por la cantidad de 100,000 libras esterlinas. Sin embargo, en un giro completo de eventos, en un fallo judicial de octubre de 2021, se encontró que McCormack no podía probar sus afirmaciones de que Wright era un fraude. Por lo que en lugar de recibir su compensación, fue ordenado a pagar alrededor de 900,000 libras esterlinas en costos legales a Wright, una cantidad que hasta el momento de hacer este video no hay información de que haya sido pagada. Pero a pesar de que Wright haya sido beneficiado por las difamaciones que han habido en su contra, también ha enfrentado consecuencias financieras aunque fuera de manera indirecta. Además, la reputación de Wright ha sufrido enormemente. Muchos en la comunidad de criptomonedas lo ven como un fraude y un impostor, y su nombre a menudo se menciona con desdén en foros y discusiones en línea. Aún así, quizás la consecuencia más duradera para Wright haya sido el daño a su reputación personal.
Su afirmación de ser Satoshi Nakamoto y las pruebas falsificadas que presentó han llevado a muchos a cuestionar su integridad y honestidad. Aunque todavía tiene algunos seguidores y defensores, para muchos en la comunidad de criptomonedas, Craig Wright es un personaje polémico y afirman que no se puede creer nada de lo que él diga. Actualmente Craig Wright vive en Londres, Reino Unido, con su esposa Ramona Watts. Watts también ha sido parte del mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Wright sigue siendo una figura activa en el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Es el científico jefe de nChain, una empresa de investigación y desarrollo de blockchain con sede en Londres. Aunque nChain ha sido objeto de críticas y controversias debido a la asociación con Wright, sigue siendo una empresa operativa. Se estima que Wright posee una cantidad significativa de bitcoins, aunque este número ha sido objeto de controversia debido a la demanda en curso con la familia Clayman. Wright también sigue haciendo apariciones públicas y dando conferencias en eventos de criptomonedas y blockchain. Aunque estas apariciones a menudo son polémicas y objeto de críticas, demuestran que Wright sigue siendo una figura influyente en el espacio de las criptomonedas. A pesar de la controversia que lo rodea, Wright continúa manteniendo su afirmación de ser Satoshi Nakamoto. Sin embargo, no ha presentado pruebas concluyentes para respaldar esta afirmación. De hecho, las pruebas presentadas por Wright en su día continúan siendo desacreditadas o puestas en duda por expertos de vez en cuando. La historia de Wright ha sido objeto de numerosos artículos y reportajes en los medios de comunicación, la mayoría centrándose en la controversia que rodea a Wright y cuestionando la veracidad de sus afirmaciones, aunque no igualmente la mayoría de los medios intentan mantener una postura neutral, principalmente para evitar atacarlo directamente y que Wright siga asistiendo. La historia de Craig Wright es un recordatorio del lado oscuro del mundo de las criptomonedas. A pesar de su promesa de transparencia y descentralización, el espacio de las criptomonedas ha sido objeto de numerosos fraudes y engaños. También es un recordatorio de la importancia del escepticismo y la verificación en el mundo digital. Aunque las criptomonedas y la tecnología blockchain tienen el potencial de cambiar el mundo, es crucial que nos acerquemos a estas tecnologías con una mentalidad crítica y siempre cuestionemos las afirmaciones que parecen demasiado buenas para ser verdad, pues es un mundo en el que las estafas y los falsos proyectos abundan. Al final del día, la verdadera identidad de Satoshi Nakamoto sigue siendo un misterio, y aunque Craig Wright puede afirmar ser Satoshi, la falta de pruebas concluyentes significa que esta afirmación debe ser tomada con un grano de sal. Hasta que se presenten pruebas irrefutables, la identidad de Satoshi Nakamoto seguirá siendo uno de los mayores misterios del mundo de las criptomonedas. Y esa ha sido la historia de Craig Wright, un hombre que afirmó ser el creador de Bitcoin, pero que a falta de pruebas continentes provocó la división de una comunidad. Puede que realmente lo sea, pero lo más probable es que la especulación de unos medios de comunicación hayan llevado a un sujeto a aprovecharse de una situación para la que no estaba preparado, y aunque ahora él quiera aceptar lo que en su momento afirmaron los medios, la realidad es que nadie le cree. ¿Conocías su historia? ¿Habías escuchado alguna vez de Craig Wright antes? ¿Qué opinas de toda la situación? Deja tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber lo que piensas. Si te gustó el video, por favor no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias como esta. Tu apoyo significa muchísimo. Muchas gracias, y hasta la próxima.